incorporación social hablamos de una intervención planificada que tiene como objeto fundamental favorecer que una persona se enfrente a situaciones propias de una vida normalizada, fíjense que muy bien está puesto y entre comillas, en sociedad. Una persona está incorporada socialmente cuando desarrolla sus capacidades personales y sociales, asume un papel protagonista en su propio proceso y participa de manera activa y crítica en su entorno. Pero me gustaría rescatar de esta lámina la palabra que está muy bien allí mencionada, entre comillas, normalizada, porque cuando hablamos de una incorporación, no siempre es la misma incorporación, la misma adaptación, como ya lo revisamos anteriormente, la misma integración que está destinada para todos los individuos, de forma igual para todos, ¿no? Ya ustedes resaltaron algunos casos que escapan de alguna manera u otra de ese repertorio que ya está bien sustentado sobre la base de la tradición, las costumbres, los hábitos, etcétera, y que en un momento determinado, dentro de ese proceso de incorporación plena, este, pueda darse un caso o casos que no estaban previstos dentro de dicho repertorio socializador y que bueno, dicha incorporación ya, así como la estamos viendo ahorita conceptualmente, no se ajusta para cualquier caso, cualquier individuo, cualquier sujeto, etcétera, ¿no? Por eso es que allí dice, bueno, que favorecer de una persona se enfrenta a situaciones propias de una norma. Eso hay que revisar muy bien. Y eso sin sumar, hacer también materia de otro tema para nosotros, como implican las llamadas desviaciones sociales, que también son propias, que se dan dentro de un proceso de socialización. ¿Ok? Bueno, seguimos con la otra lámina, por favor. Ok. Y ya entramos aquí en las llamadas agencias o agentes socializadores, el cual yo creo que ustedes ya identifican muy bien porque en el foro vi que manejaron muy bien esta parte, ¿no? Es decir, tienen conciencia clara de, uno, cuáles son esos agentes socializadores o también agencias socializadoras. Estas son las que garantizan de alguna manera, como lo dice el concepto ahí de Bralaski, los mediadores, los vehículos, que no solamente garantizan o gratifican la transmisión de los valores, creencias y normas dentro de una sociedad, sino son los que permiten que desde el punto de vista de la formalidad o la informalidad, el individuo puede hacerse dueño progresivamente de su entorno sociocultural una vez cumpla las condiciones de existencia social o cultural que están mediadas por distintas agencias. La primera ya la conocemos, ya ustedes saben, una familia, pues, que es el núcleo central, que implica el proceso de incorporación del individuo desde temprana edad hasta, inclusive, según la cultura, hasta determinada este, hasta determinado edad en la adultez, por ejemplo. Eso va a variar de sociedad a sociedad, de cultura a cultura. Por otro, hay que establecer que cuando hablamos de familia, no estamos hablando de la familia nuclear monogámica por excelencia, ¿no? Ojo, cuando hablamos de familia estamos hablando de distintas estructuras que se dan de acuerdo a las condiciones culturales de cada sociedad. A nosotros siempre nos han vendido desde la escuela, como también dentro de la sociedad misma, que la familia nuestra está constituida por padre, madre e hijo. Pero ustedes saben muy bien que en la realidad nuestra y sobre todo en la realidad latinoamericana eso no es así, ¿no? Están las familias sin padre, las familias sin madre, ¿ok? Están las llamadas familias extendidas, troncales, patriarcales, etcétera. Es decir, responden a distintas estructuras donde, a cual la cultura juega un papel decisivo. Sin embargo, fíjense ustedes, ¿cuál es el modelo que nos han vendido por vía de la educación formal e informal? La familia nuclear monogámica por excelencia, padre, madre e hijo. Y esa se refuerza en el preescolar, se refuerza en las instituciones educativas, se refuerza en la cultura. Es la ideología, pues, que culturalmente nos establece ese es el modelo, pero en la práctica social sabemos que no lo es. Sin embargo, bueno, es ella. Jorge Silva pregunta, ¿es una ideología europea? Podríamos decir que es el modelo de la familia tradicional occidental, entiéndase. La europea, la norteamericana sobre todo, que es
la familia nuclear por excelencia, ¿ok? Y es el modelo que hemos repetido cultural e ideológicamente, pero lo curioso y diría complejo es que no siempre ese modelo de la familia nuclear monogámica por excelencia es la que en nuestra cultura latinoamericana es la que por la cual nos regimos propiamente dicho. ¿Ok? También nos dicen que el modelo de la familia no se da sí, solo sí, no se concertan las uniones, entendiendo las uniones como el matrimonio. ¿Ok? Entonces no necesariamente así, que pasa con la figura de los concubinatos, etcétera. Por eso digo, desarrollar este tema en función de cómo nos lo plantea la literatura sociológica, que por cierto, la literatura sociológica es muy occidental, como lo dice el amigo Pérez, creo que es Pérez. Este, pues no están así en las realidades particulares que le toca vivir a cada grupo social, a cada cultura, etcétera, ¿no? Asume de manera diferenciada, de manera de repente muy flexible, etcétera, ¿no? Sobre la estructura familiar, por ejemplo, venezolana, bueno, es muy compleja y variada, y eso varía de acuerdo al medio rural, al medio urbano, es decir, al sentido a los medios ambientales de pertenencia, que son distintos. La familia rural es distinta a la familia urbana, pues, ¿ok? E inclusive si vamos a hablar de identidades locales o regionales, se asume la estructura familiar y la socialización de una manera distinta en el campo como en la ciudad, o dentro de la misma ciudad, en determinados entornos, ¿no? O en los barrios, en los lugares residenciales, etcétera, se asume de una manera distinta. De manera que el modelo, si bien funge como un modelo ideologizador del cual es el canon o el patrón que debemos seguir, en la realidad no siempre se practica como se comenta por vía de educación informal. ¿Ok? Lo que sí debemos tener claro que la familia como agencia socializadora es por excelencia donde se ejerce la socialización primaria, por razones ya obvias. ¿Entendido? Adquisición del lenguaje, la costumbre, etcétera, todo lo que son las relaciones socioafectivas, que si bien son muy particulares, están condicionadas socialmente. ¿Entendido? Y están las otras agencias socializadoras que yo ponía en el foro, que más allá de la escuela, los medios de comunicación, los grupos de pares, son las instituciones religiosas que ejercen también un peso significativo dentro de esta manera de mediar, de vehiculizar, de garantizar todo lo referido a la incorporación progresiva o garantizar la identidad social del individuo en la sociedad. Sí, solo sí se van cumpliendo los pasos progresivos, etcétera. Por ejemplo, vamos a hablar del aspecto religioso. Todavía en la ideología de lo que es la incorporación del individuo en la sociedad. Bueno, Jorge Silva, y una vez que estuve en una presentación, una vez estuve en una presentación donde en manera, no entendí bien la pregunta o la participación, afina la mejor, Jorge. Este, es un ritual social casarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eres esa familia, Albany, donde, ajá. Fíjense, es un elemento natural, universal, ahí lo dice, fundamentalmente, esta tiene derecho a ser protegida por el entorno y el Estado, constituye el primer agente socializador en la vida de una persona, por eso es que hablamos de socialización primaria. La forma de vida familiar depende de los factores sociales, culturales, económicos y afectivos, eso ya lo denominé, al igual que las demás instituciones sociales. Están en adaptarse a la sociedad, etcétera, etcétera. Bien, les decía que dichas agencias socializadoras, por lo general, están concebidas culturalmente como rituales sociales en la cual simbólicamente el individuo a través de los distintos procesos de ceremonialización para cumplir determinados ascensos sociales, adquisición de estatus, etcétera, vienen ya de alguna manera consagradas sociológicamente por lo que implican estas agencias socializadoras. Por ejemplo, la figura del matrimonio. ¿No? La figura del matrimonio no basta con que la institución garantice la legalidad de la unión, sino debe estar legitimada socialmente, por ejemplo, por el casarse por la iglesia, si el que es católico, pues. ¿Ok? Y que es más que eso, que una muestra social de legitimación que busca la aprobación de todos los individuos, no solamente de la familia, sino los grupos de pares, de amigos, etcétera.
esa celebración que muchas veces, bueno, se deriva en toda la ritualística en términos de lo que es la fiesta, la simbología, etcétera, culto a la virginidad, etcétera, etcétera, todo eso forma parte del andamiaje de la escenografía social en la cual ya no basta legitimar el matrimonio para concebir la familia en términos legales, sino el otro aditivo, que es la legitimidad y la aprobación social. ¿Ok? Y por eso es que se hace a veces este, compartida, a veces masiva, del caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, también de familia a familia, ¿no? ¿Okay? Vamos con el otro agencia socializadora. Pueden ir haciendo preguntas. Lo que sí quiero es culminar la presentación de las láminas para que cuando corten no quedemos así totalmente irrumpida, ¿no? La escuela, bueno, ya la escuela, ustedes ya lo saben, como en todas las instituciones educativas, fundamental dentro de la socialización, forma parte de la escenografía donde se ejerce la socialización llamada secundaria, en la cual esta, como entidad educativa que garantiza lo que es la formación sistemática del individuo a su cultura, ya no de la cotidianidad, sino de la formalidad, cuando todo aquello que hemos hablado de acerca de las costumbres, las tradiciones, las costumbres, a través de las distintas pedagogías, formaliza la incorporación del individuo a la sociedad, cuando eso está más estructurado en términos de un aprendizaje, como lo dice individual o colectivo, pero un aprendizaje que es de otro tenor, de otro estilo distinto al de la familia, sino más de carácter formativo, en la cual es secuencial, programada, sistematizada, etcétera, en la cual allí estamos recibiendo parte de lo que es no solamente la cultura institucionalizada, sino la institucionalización de la cultura en términos de cómo esta nos permite tener un sentido de pertenencia en tanto y cuanto la escuela sistematiza todo ese cúmulo de informaciones, repertorio de costumbres, tradiciones en nuestra vida social. Y esta no se puede concebir sin que también paralela o simultáneamente otros agentes socializadores contribuyan a ella. Y podemos pasar a la otra lámina, Albany, que es el papel significativo que ejercen los llamados grupos pares, los medios de comunicación masiva, por ejemplo, que juegan un papel sustantivo como de, de complementariedad, diríamos, de carácter subsidiario, que le va engranando más ese perfil de la personalidad social del individuo, porque va incorporando elementos que no lo cubre la educación formal, pero los medios de comunicación masiva, entiendes, el internet, la prensa, la TV, la radio, etcétera, y hoy día, más que todo en las tecnologías, la información y la comunicación se han convertido en los agentes decisivos, determinantes muchas veces en la creación de nuevas modalidades de socialización que ya inclusive la misma familia, la misma escuela, más allá de su existencia y de su protagonismo a nivel social, ya no ejerce el mismo peso como lo hacen hoy día estos nuevos vehículos culturales, fruto de lo que ha significado la cultura más mediática, en la cual se han incorporado todos estos elementos como parte integrativa de la socialización, y eso sea por grupos etarios, entiendes, en niños, adolescentes, en la misma universidad, etcétera. Fíjense, ya estamos ahorita, ejemplo de ello es lo que estamos ahorita en esta interacción. La interacción de dar clases por esta vía no estaba contemplada dentro del proyecto de la pedagogía tradicional de la universidad, sino producto de un factor externo, que es la pandemia. Hemos tenido que acudir a estas formas que si ya se venían bien implementando, ya se han convertido ahorita como el medio socializador desde el punto de vista formal de la transmisión de conocimientos, de la cultura, etc. Ni hablar de lo que implica el impacto social que tienen los otros vehículos o herramientas culturales o los bienes culturales como los celulares, etcétera, etcétera, en la cual se crean comunidades, pues. Comunidades o grupos de pares que no necesitan verse, tocarse, sino son nuevos paradigmas o formas de rediseñar la socialización a través de la distancia, sin que necesariamente existan esas relaciones socioafectivas, que en la literatura
concebimos como el canon o el patrón a seguir, pero que hoy día han cambiado fruto de el efecto más mediático, la incorporación, el impacto que han tenido las TIC, y eso también define procesos de socialización que generan inclusive hasta dilemas o contradicciones en el papel que les toca jugar padres, maestros, docentes, profesores, amigos, amigas, versus las otras comunidades, como yo le digo a veces a mis estudiantes, terminamos siendo fantasmas con intelecto, pero dicho intelecto no lo socializando, no nos podemos socializar viéndonos bien las caras, nuestras gesticulaciones, ¿ok? No lo podemos medir o visualizar del todo en términos humanos, comillas, humanos, comillas, como por ejemplo yo ahorita viéndolos, algunos de ustedes, fíjense que no todos ustedes los puedo ver en pantalla, ¿no? Algunos ponen fotos, algunos no les gusta salir, ¿ok? Algunos me ven de esta manera, pero seguramente me ven en la doble clase y sería distinta la interacción y la socialización, sería distinta, obviamente, ¿ok? Es decir, que la persona que ahorita están oyendo ustedes en este momento como parte de un reflejo de socialización formal por vía de la educación formal, quiero decir, no es el César Uzcategui que ustedes van a ver en el aula de clase, sería otro quizás César Uzcategui, ¿no? Porque los medios ambientales, los medios o los entornos muchas veces condicionan, determinan cómo se dan esos procesos de codificación, no solamente de conocimientos, sino de afectos, de formas de, de vernos de manera unitaria, pero al mismo tiempo diferenciada. Y si bien eso se logra hoy día por estas nuevas tecnologías y sus herramientas, etcétera, etcétera, es distinto a las que tradicionalmente, por ejemplo, viví yo, pues, sobre todo por la cronología, la brecha cronológica que nos separa a ustedes y a mí, pues. Son procesos de socialización distintos y que a eso están sujetos a las condiciones vida del sujeto. No, no solamente empieza de la primaria, desde que es neonato hasta la vejez, ¿no? Dentro de la vejez, que se supone que es la última etapa de la persona del individuo, está sujeto a factores externos o internos que cambien la socialización como estaba programada. Y eso depende justamente de factores externos de cómo incidan dentro de los procesos de cambio, de asumir o incorporar formas tradicionales o no tradicionales a sentirnos pertenecientes, adaptados a nuestra realidad social. Y bueno, aquí está una de las otras agencias socializadoras muy importantes que forman parte de esa llamada socialización informal o educación informal, no formal, que la ejercen los llamados grupos de pares o también llamados grupos por edad, etcétera, en la cual los individuos, cuando salen de esas escenografías desde el punto de vista formal o del cenáculo de la socialización primaria que implica a la familia, se tejen dentro del tejido social, ¿no? Van apareciendo, ¿no? En el mundo social nuestro distintas escenarios donde yo puedo ejercer mis roles y mis estatus. Y eso tiene mucho que ver con los grupos de afinidad, de compatibilidad que ejercemos cuando nos une en común unión algunos intereses, algunas necesidades, y eso hace que surjan los llamados grupos de pares, grupos de interés, ¿okay? Que juegan también un papel decisivo dentro de la socialización. Por ejemplo, si ustedes estuvieron ahorita viendo la carrera a nivel presencial allá en la UCAT, seguro ya hubiesen estado, ya estuvieran perteneciendo a distintos grupos o subgrupos, ¿no? Sociológicamente hablando, que eso lo podríamos denominar como grupos de pares, que son comunes, consustanciales, naturales, que florezcan, también desaparezcan en el transcurrir de nuestra vida socializadora. ¿Ok? Bien, continuamos con la próxima lámina. Albany, por favor. Ahorita vamos a, bueno, y las instituciones religiosas, como le decía, juegan también un papel decisivo. Sí, solo sí, oígase bien, en el tipo de sociedad en la cual estemos insertos, incorporados, etcétera.
A lo mejor no necesariamente en cualquier sociedad las instituciones religiosas o los sistemas de creencias van a ser parte consustancial de auxilio, de su función social complementaria para que se garantice la socialización. Eso va a depender del tipo de sociedad. Pero sin lugar a dudas, las iglesias o las distintas congregaciones, las distintas parcialidades religiosas dentro del seno de una sociedad ejercen también un peso significativo dentro de la construcción sociocultural, los sistemas de valores, la moralidad social, etcétera, que no necesariamente están presentes o que se transmiten tanto en la familia como en la escuela o en los grupos de padres, ni tampoco siempre están garantizadas dentro de la transmisión de los procesos más mediáticos, sino que existen con cierto grado de autonomía y con determinada función social de ejercer también su contribución a que el individuo sea parte, digamos, esencial y desde la construcción de su identidad social en la incorporación del individuo a la cultura. Y eso lo ejerce también de alguna manera las eh, instituciones religiosas. En el caso concreto nuestro, ahí está el símbolo como un referente, porque es dentro del monoteísmo que nos identifica culturalmente, bueno, el catolicismo forma parte esencial de la religión principal. Eso no excluye, obviamente, y eso lo sabemos, que existen otros tipos de prácticas, sistemas de creencias dentro de esa diversidad o multivariabilidad de cómo se asume la fe, la espiritualidad, la religiosidad de distintas formas. Pero lo que sí es un hecho es que es también parte esencial y contributiva en la incorporación del individuo a la sociedad. Pasemos a la siguiente. Ok, entramos a los medios ambientales de socialización. Antes de proseguir, me gustaría que este, alguien interviniera, hiciera un aporte, si los hay, ¿no? Y así descanso yo un poco mi voz. Una pregunta Profe, relacionada con... Ajá. cuando habla de la familia, este, o sea, no entiendo muy bien en ese sentido, porque usted habla de la familia, o sea, el grupo que uno cree en la sociedad. A ver, cuando hablamos de la familia, estamos hablando, en este contexto de la socialización, estamos hablando de una de las agencias socializadoras de importancia capital dentro de lo que es la socialización. ¿Ok? Estamos hablando que la familia es un grupo de parentesco que culturalmente se concibe, por lo menos en nuestra sociedad, como aquellas relaciones de afinidad, de parentescos que establecen padres e hijos. Fíjate, estoy hablando de nuestra cultura. ¿Ok? Dicha estructura es la garante de incorporar progresivamente a la descendencia, a la cultura, a través de los modos de crianza, a través de la interiorización de los sistemas de valores. Todo eso forma parte de las funciones esenciales de la familia, ¿ok? Ahora bien, yo decía que dentro de la familia, en nuestra sociedad, existen distintas modalidades o tipologías de cómo ésta se estructura y reestructura según las condiciones de cambio, según eh, eh, los aportes de las identidades locales o culturales, etcétera, ¿ok? Eso es lo que en principio o de entrada, desde el punto de vista conceptual, definimos como la familia, pero sabemos que no es la única, no es el único, ese modelo de la familia nuclear monogámica no es la única por excelencia, hay otras, ¿entendido? No sé si te contesto la pregunta, Martínez. Sí, profe. ¿Hay otra pregunta, otra duda, o un aporte? Un aporte, creo que alguien había escrito un comentario, no sé si era Jorge, no sé si se llama Jorge o Silva, creo que era. Si hubo un comentario que reforzaba, aportaba a lo que yo previamente estaba hablando, antes de seguir. Sí, profesor, cuando estábamos hablando de la monogámica, me No parece te oigo bien.
Ya va. ¿Me escucho? Ahora sí. Cuando estábamos hablando de la familia monogámica, Ajá. me pareció interesante resaltar algo que había escuchado en otra presentación, en otra ponencia, que a pesar de que en Venezuela la familia monogámica es como lo normal, lo que te tratan de enseñar desde la escuela, es muy diferente a la realidad, que se habla de una familia donde hay papá, mamá y hijos, pues generalmente dos. Y en Venezuela el núcleo familiar, o sea, como la base, el pilar de la familia generalmente recae en la madre. Y el padre, bueno, no, básicamente forma parte de la familia de su mamá, en vez de crear su propia familia. Y bueno, esto se veía como múltiples ejemplos de lo que suele suceder en Venezuela en la familia, donde un hombre puede tener familia con tres mujeres diferentes, pero nunca se afianza en una de esas familias y cada una de esas mujeres genera una familia, su propio núcleo familiar, pero él al final no termina perteneciendo a ninguno de esos núcleos. Entonces, lo que decía yo era que un comentario entre comedia y realidad que decía que en Venezuela no se podrían hacer árboles genealógicos, sino más bien enredaderas tropicales. Bien, bien la metáfora, esa última que hablaste. Sí, sí. Eh, sí, Jorge. A pesar de que la ideología que se promueve, se fomenta en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y las agencias socializadoras juegan un papel determinante en ello, es vendernos una ideología acerca de la familia que no es la que es tal en la realidad social, ¿no? Y eso no es ahorita, eso es hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, ya tú acabas de poner el ejemplo de la ausencia de la figura tutelar del padre en la llamada familia monogámica. ¿No? Eso ya es una condición estrictamente, ya es cultural, pues. Ya la ausencia de la figura tutelar del padre en muchas familias, en determinados sectores, es, ya es por las distintas razones que sea, ¿no? Por el machismo acentuado, por la irresponsabilidad muchas veces del hombre, o por las situaciones del rompimiento de la ideología del matrimonio, como es el divorcio, etcétera, etcétera, hace que se cimiente y se vaya configurando en el tiempo una familia que es la familia sin padre, en la cual la familia se concibe sola y exclusivamente a través de la relación que se da entre madre e hijos, o hijo o hija, ¿ok? Y eso tiene una denominación, tipológicamente hablando, desde el punto de vista sociológico, ¿ok? Bueno, una en principio ya te dije que es un tipo de familia sin padre, o como también puede ser un tipo de familia sin madre. Entonces, esto es ya una realidad social y cultural, ¿ok? De que esto sea así, ¿no? Y a pesar del modelo que indistintamente seguimos fomentando, y uno sigue siendo el reproductor de ellos, como también como partícipe, protagonista, actor, ¿no? De seguir fomentando esos valores, pero sabemos que en la realidad no es así. Esto sabe que culturalmente trae consigo, más allá del tipo de la familia sin padre, es que, y esto ya ha sido estudiado por antropólogos, por sociólogos de hace tiempo, e inclusive no solamente en el medio urbano, sino rural, que es la llamada familia matrifocal, por las razones que tú bien acuñaste, en la cual la mujer se convierte en el centro de las decisiones, de la formación, de la crianza. Además, invierte, suma más roles del que tradicionalmente o culturalmente debería cumplir dentro de una estructura familiar modélica, tradicional, culturalmente fomentada, etcétera, ¿no? Entonces la mamá se termina convirtiendo en padre también, etcétera, etcétera. Entonces surge esa modalidad de la llamada familia matrifocal, o el llamado fenómeno de la matrifocalidad, ¿ok? Aquí se la conocen como familia disfuncional también, y eso es un tema discutible, totalmente. Yo creo, yo soy uno de los adversos de que por el hecho de que exista la ausencia de una de las figuras tutelares, entiéndase, hombre o mujer, padre o madre, de una vez entramos a calificar a la familia desestructurada, comillas, disfuncional. No sé, eso ya hoy día es un debate, el cual hay que eh, establecerlo con muy buena argumentación, porque hay familias disfuncionales y todo todavía coexisten y conviven dentro de un espacio. Y bueno,
por el solo hecho de que no estén separados, etcétera, etcétera, eso no implica que sea funcionalmente, digamos, óptima, eficiente, etcétera. Sin embargo, se ha acuñado, como dice Jorge, bueno, que por falta del padre es una familia disfuncional. Eso es totalmente, como lo dice el compañero, discutible, debatible, etcétera. Fíjense, no es arbitrario que entonces hoy día se hable de la matrifocalidad, porque ya es un fenómeno no de ahorita, sino de hace mucho tiempo y que está presente en todos los sectores sociales, en muchas culturas, sobre todo en la cultura latinoamericana, ¿okay? Que ya lo vemos inclusive como parte de lo normal o de lo consustancial a los procesos de socialización, ¿ok? Entonces ya no tenemos que hablar de una única familia, sino de otro tipo de familia. La pregunta sería, ¿por falta de un padre o madre no se realizaría la socialización? No, no necesariamente. Yo los invito, pasa que este semestre no lo puse como ejercicio, pero hay una película que se llama La Habitación, véanla, ¿no? Y allí ustedes verán como hay muchos filmes, películas o realidades, es más, no hay que ver películas, vean las realidades concretas de nuestra sociedad, de cómo la socialización se ejerce sin mayor tipo de tabúes, sin mayor tipo de plurito, etcétera, eh, sin que necesariamente exista armónicamente la presencialidad de las figuras progenitoras. Nada más. Sin hablar, y en este tema no me voy a meter mucho porque se me puede ir el tiempo, pero ojalá hubiese sido la clase presencial, que tenemos más tiempo como para ello, o ustedes utilizaran los foros, por ejemplo, las nuevas relaciones que se quieren establecer según los nuevos cambios, las legislaciones, primero de los matrimonios gay, de lesbianas, etcétera, y todo lo que significa todo ese debate de las familias, de progenitores de un mismo sexo, etcétera, en fin, en lo cual eso ya complejiza más la situación de la estructura familiar. Aquí dice, yo hace un rato fui catequista. Bueno, ¿me pueden poner otra vez la... ¿Quién interviene? Pues lo pueden decir oralmente. La que puso la intervención allí. Ah, es Reinaldo. Yo hace un año fui catequista en una iglesia cercana para poder ayudar en la enseñanza de la religión. No, no, pues perfecto, eso está bien. Esa es una de las misiones sociales, porque consigo no solamente estás transmitiendo una religión, la religión trae consigo todo un sistema de valores que son consustanciales no solamente a la espiritualidad, sino también a los valores sociales propios de la cultura donde estás ejerciendo tu espiritualidad o tu proceso evangelizador. Los procesos de evangelización o evangelizadores no son gratuitos. Eso no solamente es para incorporar al individuo dentro de las prácticas religiosas, sino ya va consigo también el refuerzo de un sistema de valores, de un sistema, de unos valores morales, etcétera, que son consustanciales a la sociedad, a la Exactamente. familia, etcétera. Dime. Es una buena forma de despejarse de algunas cosas en ciertas maneras. No te escucho bien, Reinaldo. Es una buena forma de despejarse en ciertas maneras. Ah, no, claro, bueno, tiene otro tipo de funciones. Yo hablé de algunas que acercan más al fenómeno sociológico, pero obviamente ejerce también una función de complementariedad para satisfacer otro tipo de necesidades, que no necesariamente refuercen valores sociales, culturales, sino otros, ¿no? Dentro de lo que puede ser la sustentación de otros tipos de necesidades o elementos. Fíjense ustedes, aquí para no cortar, porque no dio socialización, como yo se los hice ver en el foro, muchos se confundieron que los medios en el foro establecieron que los medios ambientales de socialización seguían hablando de la agencia socializadora. No, los medios ambientales de socialización, como son los de pertenencia y referencia, vamos a hablar de los de pertenencia. Bueno, los de pertenencia son todos aquellos que forman parte de los que garantizan la labor socializadora de acuerdo a como lo dice el concepto, inclusive transmisión de modelos y valores y símbolos
al grupo, o ya se ven, al grupo, al entorno particular, inmediato a la cual yo pertenezco. Por eso cuando hice alusión e identifiqué en el foro cuáles eran los medios ambientales de pertenencia, es decir, César Uzcategui, o Reinaldo Mármol, o Jorge Silva, o Albany Díaz, bueno, son los que veo aquí, o está Jennifer Martínez, etcétera, son las que nosotros pertenecemos, ¿no? De manera, digamos, más consustancial de aquellas que nos ofrecen foráneamente en las llamadas socialización secundaria. Y por eso identifica en el foro cuáles eran. No sé si están más adelante, Albany, no sé si los puse en esta lámina, cuando habla de los medios de pertenencia y referencia. Después de esta lámina, ¿no? Vienen allí en... Yo creo que a veces una de esas se confundió. En el material no vi ninguna referencia a medios de la ambientales. clase social. Aquí están. Aquellos de los agentes de socialización y los socialistas están integrados, es decir, a los que forma parte o familia o el parentesco. Cuando digo la familia, no la familia como agencia socializadora, sino al parentesco a la cual yo pertenezco, ¿no? Entiéndase que el parentesco es el linaje, el blasón, la semblanza del origen, ¿no? Como decía el amigo del origen genealógico, ¿no? Que para mí juega un factor decisivo como parte de un elemento que me da identidad como persona, individuo, grupo, etcétera. ¿Ok? Está el medio rural u urbano, fíjense que ya son otros medios de pertenencia, en la cual ustedes saben muy bien que las personas que están en el medio rural, y ya cita ejemplos, ¿no? Es distinto que viven en el medio urbano, entendiendo que en el medio urbano, como esa gran cosmópolis, esa gran complejidad de lo que reviste el urbano, que es la vida cosmopolita en las ciudades, entiéndase en los lugares residenciales, los barrios, etcétera, ejercen un peso significativo en los modos de enseñanza, crianza y socialización, distintos a los que son en el medio rural. ¿Ok? El grupo racial, étnico o cultural también es otro medio de pertenencia. La procedencia, vengo yo si formo parte de una comunidad indígena o, por ejemplo, vengo de una comunidad binacional o bicultural. Cuando digo este tipo de comunidades me estoy refiriendo a las mal llamadas colonias. Por ejemplo, el que es de origen itálico. Profe, disculpe. ¿Ah? Queda menos de un minuto. Ok, entonces bueno, fíjense, con esto yo voy a proseguir, mañana, no, el lunes, seguimos, y en el foro sigue. En el foro, muchachos y muchachas, por favor, participen, porque yo ahí doy elementos para seguir ampliando esto. Y el foro es para eso, para ampliar y complementar más. Entonces, en lo que queda de semana, voy a terminar de hablar de los medios ambientales de pertenencia, que ya lo saqué, y la resocialización, porque seguramente